Hola, buenos días. En este video académico, que es correspondiente a la materia de inmunología aplicada, estaremos hablando del tema de hipersensibilidad tipo 1. En este video nos enfocaremos principalmente en las enfermedades de dermatitis atópica y neumonitis por hipersensibilidad. De estas dos hablaremos de las moléculas y células que participan y también de su mecanismo de daño. Yo soy el alumno Israel Abraham Reyes Rodríguez y comenzaré hablando de la dermatitis atópica. Pero antes de hablar acerca de su mecanismo, de las células y moléculas que participan y todo eso, primeramente tenemos que conocer qué es precisamente la dermatitis atópica. La dermatitis atópica, ¿cómo la podemos definir? Pues básicamente esta es una enfermedad inflamatoria de la piel. Esta es caracterizada por provocar piel seca y pruriginosa. Esta palabra pruriginosa quiere decir que da mucha picazón. Como se pueden ver en las imágenes, en una imagen se está rascando su codo, como podemos observar. Eso es lo que se refiere a pruriginoso, que provoca picazón y ganas de rascarte. De igual forma, esta enfermedad es crónica, o sea que esto quiere decir que empeora con el tiempo por lo general. No es de que signifique que siempre empeora, pero por lo general sí llega a empeorar con el paso del tiempo. Y también presenta exacerbaciones. Esto quiere decir que los síntomas se agravan más si es que no se lleva un tratamiento, obviamente. Además también la dermatitis atópica pues es caracterizada por llegar a presentarse más que nada en lo que son bebés y niños, ya que entre el 70 y el 90% de que lo adquieren llega a ser antes de los 5 años o a los 5 años o menos. Entre los 2 meses a los 5 años es el rango con mayor probabilidad de que pueda llegarse a presentar la dermatitis atópica. Y algo muy importante a mencionar igualmente es que este forma dentro del grupo de enfermedades atópicas o de desórdenes atópicos, también se puede conocer así. Esto junto con lo que es la rinitis alérgica y el asma. Esto se verá más a fondo adelante, entonces es importante entenderlo de que tanto la dermatitis atópica forma un mismo grupo con lo que es el asma y la rinitis alérgica, ya que es importante para entender uno de los dos mecanismos que se explicarán en las siguientes diapositivas, por lo que sería bueno tenerlo en cuenta nuevamente. Y bueno, antes de pasar a lo que son los mecanismos, pues veremos un poco más acerca de lo que es la dermatitis atópica. Como podemos observar aquí en su cuadro clínico, puede pasar por 3 etapas dependiendo de la edad. En este caso tenemos la etapa lactante de 3 meses a 2 años, etapa infantil de 2 a 10 años y etapa de adolescencia y adultez. Comenzando con la primera, que es la etapa lactante, aquí menciona que predominan las placas eritematosas. Una placa eritematosa es llamada así principalmente porque tiene un enrojecimiento en lo que es la piel, es como que su mayor característica. Tal y como podemos observar en la imagen, vemos una herida en la piel la cual está muy roja, tal y como son así las placas eritematosas. Aproximadamente lo que es la etapa infantil de los 2 a los 10 años, vemos que hay más lo que son lesiones esematosas y flexurales. ¿Qué quiere decir esto? En lo que respecta a lesiones más esematosas, quiere decir que presentan sequedad y descamación. Tal y como podemos ver en la imagen, vemos que igual presenta una herida, pero vemos que no está tan rojiza como en la primera, es una herida más seca, como se puede observar. Y en la última fase, que es la de la adolescencia y la adultez, o sea, ya a partir de los 11 en adelante, que empiezan a ver los cambios así en la adolescencia y también en la etapa adulta y en la etapa de más de la tercera edad, pues observamos lesiones de placas secas, liquenificadas e hiperpigmentadas. Y bueno, ¿esto qué significa? Eso significa que la piel se vuelve más gruesa y corriosa, o sea, más como si fuera raspante. Y como puedo observar ahí en la imagen, vemos que la piel se engruesa, se ve más corriosa, como se puede ver, con una textura más de este tipo. Entonces, estos son los 3 tipos de cuadro clínico de etapas que puede haber. No necesariamente porque ya tenga más de 10 años, significa que voy a tener ya mi piel así, no, sino que es lo más común que se llega a presentar durante estas etapas de edades. No es que precisamente por ya tener después de 10 años ya voy a empezar a tener las placas secas y liquenificadas, no, sino que es lo más común a partir de esa edad. Continuando, pues algo importante que mencionar es que el mecanismo de acción de lo que es la dermatitis atópica
no es del todo bien conocido, o sea, no hay algo definido, algo que pueda decirse es por esto, sino que al día de hoy todavía puede variar un poco. Por ello es que los científicos, los investigadores, lo han clasificado en dos partes o lo han delimitado en dos formas, las cuales son la forma extrínseca o la alérgica y la forma intrínseca o no alérgica. Ahora bien, ¿por qué recibe este nombre de extrínseco, intrínseco o alérgico o no alérgico? Pues intentando no adelantarme mucho al tema con respecto a esto, pues primeramente, por ejemplo, en la extrínseca, este se llama así ya que propone un proceso de afuera hacia adentro, o sea, algo externo a que va a nuestro cuerpo que provoca la dermatitis atópica. Mientras que lo que es la intrínseca, pues es lo contrario, obviamente, que significa que que propone un proceso de adentro hacia afuera, lo que provoca también la dermatitis atópica. Y con respecto a su nombre de alérgico y no alérgico, pues más adelante ya se verá el porqué de estos nombres. Por el momento vamos a comenzar y vamos a ver primeramente lo que son las moléculas y células que participan en estos mecanismos. Son muchas las moléculas y células que llegan a estar interactuando en estos mecanismos, entre los cuales podemos mencionar las células dendríticas, que en este caso son las células de Langerhans. Estos son un tipo de célula dendrítica, claramente, del cual su función primordial es el inicio y regulación de lo que respecta al sistema inmune. También están los linfocitos, los cuales son células inmunitarias, las que pueden ser linfocitos B o linfocitos T. En el caso de los linfocitos B, estos son los encargados de elaborar anticuerpos, mientras que los linfocitos T son los que ayudan a controlar las respuestas inmunitarias. Estos se encuentran principalmente en la sangre y también lo que respecta al tejido linfático. También están los eosinófilos, los cuales son células del sistema inmune con un papel importante en lo que son reacciones alérgicas y en la defensa frente a parásitos. De igual forma podemos encontrar al ligandofaz, el cual es una proteína de la membrana altamente expresada en linfocitos activados. De igual forma podemos ver a las interleucinas, los cuales son un grupo de citocinas en las que cada una tiene una función distinta. Existe lo que son interleucinas 5, interleucinas 13, cada una con sus funciones diferentes. De igual forma está la inmunoglobulina E y G, los cuales son anticuerpos implicados en la respuesta inmune contra los diversos agentes patógenos como lo pueden ser parásitos, virus, entre otros. Y por último tenemos a la epidermis y la dermis. La epidermis es la capa de hasta mero arriba, la primera capa que tenemos, y la dermis es la capa que le sigue. Las dos al juntarse o las dos juntas es lo que conforma lo que es nuestra piel. Y por ello es que estamos hablando de ello, principalmente porque pues, la enfermedad que estamos viendo, que es la dermatitis atópica, lo que afecta principalmente es nuestra piel. Y aquí podemos observar los mecanismos de daños que se llevan a cabo tanto la dermatitis atópica extrínseca como la dermatitis atópica intrínseca. Podemos observar aquí que todo se lleva a cabo en lo que es la epidermis, la primera capa, también podemos observar la dermis. Podemos observar las células de Langerhans, las cuales son las células dendríticas. Podemos observar los linfocitos T, hasta abajo el linfocito B, que es el encargado de crear los anticuerpos. También podemos observar a los eosinófilos. Podemos observar también linfocitos TH1, linfocitos TH2. Y podemos ver todo el proceso que se lleva a cabo en cada uno de los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es el proceso que se lleva a cabo para llegar a esta enfermedad de dermatitis atópica? Pues cada uno tiene su diferente función, cada uno tiene su diferente propuesta de cómo se lleva a cabo. Ambas llegan a ser correctas, pero con diferencias en cada una, o sea, en lo que es el método. Vamos a comenzar primeramente hablando de la dermatitis atópica extrínseca. Como bien recuerdan, anteriormente había mencionado que también se le llama como alérgico. ¿Por qué razón? Pues principalmente porque, como bien propone, es un factor externo. En este caso va a ser un alérgeno. Un alérgeno es algo que produce alergia. Y el cuerpo, pues al reaccionar a este alérgeno que está llegando, lo que va a hacer es confundirlo. Se va a confundir. Va a pensar que es un parásito, un virus, algo que quiera hacer daño al organismo, cuando solamente es un simple alérgeno, algo que solo produce alergia y ya. El cuerpo, el sistema inmune cree que es algo que tiene que atacar,
por ello lleva a cabo todo este proceso en el cual podemos ver que al final el linfocito B va a estar generando inmunoglobulina E. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no hay nada que atacar, ya que realmente es como una falsa alarma, o por llamarlo así, la inmunoglobulina E se llega a almacenar en exceso en la sangre. Esto provocando que lleguen a haber enfermedades atópicas, entre las cuales, como bien recuerdan el de la primera diapositiva, había mencionado que la dermatitis atópica entra en un grupo igual que en lo que es la asma y la rinitis. Por ende, al llevarse este proceso puede llegar a darte enfermedades atópicas, como bien mencioné, el asma, la rinitis y en este caso la dermatitis atópica, por lo cual llega a verse los problemas en la piel o problemas con el asma, los problemas con la rinitis, entre varias cosas más. Puede llegar a darse varias de estas, o puede llegar a darse una de estas. Este proceso no puede mencionarte de que si hace esto va a darte rinitis, si hace esto va a darte dermatitis, si hace esto va a darte asma, sino que puede darte las tres, puede darte una, puede darte dos. Eso depende, por eso es que se le llama a estos enfermedades atópicas. Y es por eso que lo que respecta a la dermatitis atópica extrínseca se le llama como alérgica, o alérgina, porque por un alérgeno, el cual lo confundieron como si fuera un virus, un parásito, algo que vaya a hacer daño, llegó a provocar todo esto. Entonces está relacionado a. Caso contrario es con la dermatitis atópica intrínseca. Vemos que es un proceso muy parecido al que se lleva a cabo, pero ¿cuál es la diferencia? Que la dermatitis atópica intrínseca propone que es algo interno del cuerpo, no es algo externo, no es de que en este caso llegue un alérgeno y provoque todo esto, porque el alérgeno es algo extraño o algo fuera de. En este caso es algo dentro del cuerpo lo que provoca todo esto. Podemos ver el proceso, podemos ver que la diferencia que hay es que el linfocito B no va a producir ahora inmunoglobulina E, sino inmunoglobulina G, lo cual va a provocar también la dermatitis atópica. Y pues entonces, ¿ambos pueden llegar a darte dermatitis atópica de la misma manera? No precisamente, de hecho guardan algunas diferencias. Y bueno, en esta tabla podemos ver las diferencias que guarda tanto la dermatitis atópica intrínseca como la extrínseca. Como primero podemos ver cuál es su forma de que se desencadena. En este caso la intrínseca no es desencadenada por alérgenos, en cambio la extrínseca sí. Como bien mencioné anteriormente, la extrínseca por un alérgeno externo que llega lo confunde como si fuera un virus, una bacteria o un parásito, algo que atacar, y es por eso que llega a producirse inmunoglobulina E en exceso, mientras que en la intrínseca no, más bien es por algo interno. En el caso de la intrínseca, esto llega a comenzar en la vida adulta, mientras que en la extrínseca que es la mayoría, en este caso es en los niños, en la parte de la infancia. Y por ende, la forma intrínseca llega a darse menos, ya que, como bien había mencionado anteriormente, en lo que es la vida adulta llega a darse con poca frecuencia con respecto a la niñez, que en la niñez se llega a dar muy frecuentemente. En este caso, en la vida adulta, llega a ser más frecuente intrínseco, pero recordemos que de adultos casi no llega a haber tantos casos. Sí llega a haber, pero no es muy común. En este caso, por eso, las personas con enfermedad de dermatitis atópica intrínseca llegan a estar entre un 20 a 30% de los casos. En este caso de la extrínseca, como es en niños, que es en este caso lo más frecuente, pues llega a ser un 80% de los casos de este tipo. En el caso de la intrínseca, pues llega a ser más ligera la enfermedad, no llega a haber tantos daños en la piel, sí llega a haber, pero no son tan grandes, no son tan abiertas, no son tan formas de las que se ve muy lastimada la piel, mientras que en la extrínseca sí llega a ser crónico, llega a ser más grave, que va empeorando, mientras si no se va tratando va empeorando aún más. En el caso de la intrínseca, pues hay niveles bajos o normales de inmunoglobulina E en la sangre, precisamente porque no se llega a topar con esto, precisamente forma inmunoglobulina G, pero no se llega a formar un exceso porque no llega a haber algo que atacar, mientras que en la extrínseca pues sí se llega a formar los niveles altos de inmunoglobulina E en la sangre, ya que
eh, creyendo que es un patógeno, algo malo, algo extraño en el cuerpo, pues llega a formar inmunoglobulina E en exceso para intentar atacar lo que no hay, porque realmente solamente era un alérgeno que produce una pequeña alergia. En el caso de la barrera cutánea, pues en este caso se refiere a la piel, pues es regular, o sea, es normal, se refiere a que no tiene tantos daños, a diferencia de la extrínseca que por todos los daños que llega a producir la enfermedad, la dermatitis, pues llega a estar muy debilitada la piel. La intrínseca no está asociado a lo que son las enfermedades atópicas, que en este caso son la rinitis y el asma, mientras que la extrínseca sí está asociado a estos tipos de enfermedades, que de hecho pueden llegar a darte junto con la dermatitis, ya que los tres engloban este grupo llamado enfermedades atópicas, los cuales son generados por todo este proceso con el error y el exceso de inmunoglobulina E y todas estas cosas más. Y por último, vemos que en la intrínseca no es tan propenso a infecciones en la piel, mientras que en la extrínseca sí. Pues esto llega a ser algo lógico, ya que, como bien mencioné, en el caso de la intrínseca tiende a ser más suave, como dice en una de las partes de acá. O sea, se refiere a que no llega a tener tantas heridas, no llega a tener tanto problema como alguien con una enfermedad extrínseca, que es más propenso a tener infecciones claramente porque tiene más heridas, le salen más ronchas, le salen más lastimadas en la piel, entre otras cosas más. Y por ello es que cuando buscamos alguna información sobre esta enfermedad, aparece más de la forma extrínseca, precisamente porque la mayoría de los casos, como vemos, más de un 80% de los casos, llegan a ser de este tipo. Normalmente en niños, también se puede dar en adultos, puede variar todo esto, no hay una forma exacta hasta la fecha de cómo saber cómo te va a dar, cuál te va a dar, sino es cuando ya te lo detectan. Y a continuación, mi compañero Josué Yehuitinea va a hablar acerca de la neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad es un síndrome que se relaciona con la tos, la disnea y la astemia, causado por la sensibilidad y la subsiguiente hipersensibilidad contra antígenos medioambientales, ya sean con frecuencia, ocupacionales o domésticos. De este síndrome existen tres formas: las formas agudas, las subagudas y las crónicas, todas ellas caracterizadas por la inflamación intersticial aguda y el desarrollo de granulomas y fibrosis con extensión prolongada. La forma aguda se produce tras inhalaciones masivas del antígeno en un corto periodo de tiempo. Los síntomas pueden producirse al cabo de unas 4 a 8 horas de la inhalación y pueden desaparecer en un periodo de 12 horas a pocos días en caso de que no haya un nuevo contacto. Esta es la forma de neumonitis más fácil de identificar, pero los síntomas pueden confundirse con una infección bacteriana o viral. La sintomatología consiste en una sensación de mal estado general, tos seca, disnea de grado variable sin sibilancias, fiebre que puede llegar a ser elevada, escalofríos y dolor torácico en forma de tirantez. Los síntomas pueden repetirse en caso de que exista una reexposición al antígeno. Por su parte, la forma subaguda generalmente ocurre tras inhalaciones continuas, pero no masivas como en el caso de la aguda, del agente causal. Los síntomas aparecen de forma insidiosa durante unas semanas y consisten en malestar general, astenia, pérdida de peso, tos seca pero a veces también productiva, disnea que puede llegar a ser severa con cianosis e incluso requerir hospitalización. En la exploración física se pueden encontrar los mismos hallazgos que en la forma aguda. Tanto las formas agudas como las subagudas pueden evolucionar en porcentaje variable hacia la forma crónica, ya que en estos casos es cuando el paciente sigue teniendo contacto con el antígeno. En esta fase, la enfermedad ya pasa a ser clínicamente indistinguible de una fibrosis pulmonar o de cualquier otra etiología. La exploración física puede revelar dedos en palillo de tambor, en el caso de enfermedad avanzada, que en ocasiones es un signo predictor del grado de deterioro clínico. Esta forma de presentación puede evolucionar desfavorablemente, llegando a precisar tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria, produciendo hipertensión pulmonar y fallecimiento del paciente por fallo respiratorio.
En este estadio, la retirada de la exposición del agente causal solo producirá una discreta mejoría sintomática. La neumonitis por hipersensibilidad generalmente ocurre en aquellas personas que trabajan en lugares donde existe una gran cantidad de polvos orgánicos, hongos o mohos. Sin embargo, también puede ser causada por los hongos o bacterias presentes en humidificadores, sistemas de calefacción y aire acondicionado que se encuentran en casas u oficinas. Asimismo, la exposición a ciertos químicos como isocianatos o anhídridos ácidos también pueden llevar a que se presente esta enfermedad. Algunos ejemplos de neumonitis por hipersensibilidad pueden ser la neumopatía de los criadores de aves, la cual es la más común, que es causada por la exposición repetida o intensa a proteínas que se encuentran en las plumas o las excreciones de muchas especies de aves. Por otro lado está la neumopatía del granjero. Este tipo de hipersensibilidad es causada por la exposición al polvo proveniente del heno mohoso, la paja y los granos. A día de hoy se han descrito más de 50 antígenos diferentes que son causantes de neumonitis por hipersensibilidad. Estos agentes etiológicos pueden clasificarse en tres categorías: los microorganismos, siendo estos bacterias, hongos y amebas; las proteínas animales; y los compuestos químicos de bajo peso molecular, como por ejemplo los isocianatos y los anhídridos ácidos. Entre los microorganismos se pueden encontrar los actinomicetos termofílicos, los cuales son los responsables del cuadro prototipo de la enfermedad, que se conoce como la neumopatía del granjero, que se vio anteriormente. Los actinomicetos también pueden ser capaces de inducir la enfermedad en los trabajadores del champiñón o de la caña de azúcar. Y en el caso de las proteínas animales, las que producen una de las formas más frecuentes de la enfermedad son las proteínas de las aves, que es la causante de la neumopatía del criador de aves que se vio también anteriormente. Pero también las proteínas de los roedores, gusanos de sedas, conchas de moluscos pueden ser causantes. Estas se conocen como agentes causales. Como se ha mencionado, la neumonitis por hipersensibilidad es causada por antígenos inhalados. Sin embargo, no todos los antígenos inhalados tienen la capacidad de desencadenar esta enfermedad. Solamente aquellos que inducen esta enfermedad tienen algunas características que los diferencian de los capaces de inducir otras enfermedades, como por ejemplo el asma. Tales pueden ser su tamaño, su solubilidad, naturaleza particulada y su capacidad de producir, además de una respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria inespecífica. Desde el punto de vista aerodinámico, deben tener un tamaño de entre 1 y 3 milímetros de diámetro, esto con el fin de poder alcanzar el alveolo. Además de esto, son antígenos que se comportan como potentes adyuvantes en la respuesta inmunológica, que pueden activar la cascada del complemento por la vía alterna, estimular a los macrófagos y la respuesta celular retardada. Por último, estos suelen ser resistentes a la degradación enzimática, como por ejemplo la mucina intestinal de la paloma. Además del propio antígeno en sí, el grado de exposición también es un factor importante en el desarrollo de la enfermedad, ya que se ha demostrado cómo una concentración elevada de antígeno aumenta la prevalencia de la enfermedad en el caso del pulmón del cuidador de aves y en el del pulmón de granjero. La respuesta inmunológica es caracterizada por la proliferación de linfocitos citotóxicos CD8 y por la producción de anticuerpos específicos, principalmente de isotipo IgG. Esto debido a la proliferación de células plasmáticas estimuladas por los linfocitos CD4 y Th1. Todo esto ocurre después de que las partículas antigénicas hayan sido procesadas por los macrófagos. No solo los individuos enfermos, sino también la mayoría de individuos expuestos asintomáticos desarrollan lo que parece una respuesta inocua productora de IgG. La respuesta de anticuerpos no es suficiente para causar la enfermedad y se requiere de una respuesta citotóxica del linfocito CD8. Además, para el desarrollo de la neumonitis son necesarios otros cofactores. Los agentes infecciosos o sus productos pueden actuar como inmunomoduladores. Por otro lado, la existencia de una respuesta inflamatoria inespecífica parece ser un factor que en muchos de los casos de individuos sensibilizados pero sanos precipita el desarrollo de esta enfermedad. Así, en algunos individuos expuestos durante varios años, el inicio de los síntomas de la enfermedad puede ser precipitado por una infección respiratoria concurrente.
Como he comentado con anterioridad, la neumonitis es una enfermedad infradiagnosticada, por lo que el primer paso para su detección es la sospecha clínica ante un paciente con cuadros repetidos de síntomas respiratorios y afección sistemática, al que deberemos interrogar sobre su trabajo actual y pasado y sus aficiones, así como los productos que maneja. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias por ver el video.